Espíritu de Dios, que tú seas ministrándonos en esta hora, Señor, hablando nuestro corazón, precioso Rey. Enséñanos, Espíritu Santo, y hoy queremos, Señor, que nos unjas, que nos llenes de tu presencia, Señor, que nos habilites para conquistar, para avanzar, para tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, precioso Espíritu de Dios. Te damos gracias por tu presencia, y toda la gloria y la honra solamente es para ti por lo que vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Zacarías 4, versículo 6. El que esté allí me levanta la manito, me grita un fuerte amén, por favor. Y dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén y amén. 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 Desde el principio de los tiempos, perdón, Dios ha querido y tiene planes para cada uno de nosotros. Desde el Génesis nosotros podemos evidenciar cuando el Señor le dijo a la humanidad, cuando creó al hombre y a la mujer, dijo: fructifiquen, prosperen, avancen. Eso es lo que el Señor desea en cada uno de nosotros, que conquistemos y que seamos grandemente prosperados. Amén. Amén. En la palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios no solamente es la salvación, que es la parte más importante para el ser humano, sino que además Él desea que prosperes en todas las cosas, que prosperes en esta tierra. Amén. Amén. Los planes del Señor son eternos y son de bienestar. En Jeremías nos dice el Señor: porque yo sé los planes o los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el plan de Dios. Dios tiene cosas grandiosas, maravillosas a cada uno de nosotros. Ese es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Y hay ejemplos en la palabra de Dios en donde encontramos lo que Dios tiene y lo que Dios quería establecer con cada uno de sus hijos aquí en la tierra. A Abraham el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu familia, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero esto lo hizo porque tenía un plan maravilloso. Él quería a partir de Abraham hacer una nación grande y maravillosa para él. O sea, que se formara un pueblo santo y apartado para el Señor. Por eso le dijo: de tu simiente saldrán y serán como las estrellas del cielo, y serán benditas las familias de la tierra por causa tuya. O sea, en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso, a partir de Abraham, el Señor empezó a establecer un nuevo, en pocas palabras, un nuevo pueblo apartado para el Señor. Dios quería hacer algo especial con gente en particular. No es que haya desechado a los demás, sino que quería hacer un pueblo suyo, y que todos aquel que se incluyeran ahí sean bendecidos y sean prosperados. Y por eso el Señor escogió a Abraham. ¿Para qué? Para que a partir de Abraham el Señor bendijera a todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. De igual forma vemos cómo Dios quería hacer algo en especial ya con el pueblo de Israel, que ya estaba formado. Ellos se formaron después de todo lo que pasó con Jacob, cuando tuvo los 12 hijos, y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Pero el Señor no solamente quería que se formara un pueblo, sino que Él quería bendecirlos y que tuvieran, en pocas palabras, lo suyo propio. Por eso el Señor les dijo: yo les voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Eso era el deseo de Dios. No solamente que fueran el pueblo escogido de Dios, sino que poseyeran una tierra próspera, fructífera, y lo más importante, que fuera de ellos.
que ellos fueran los dueños, señores, en pocas palabras, de esa tierra, de ese lugar que el Señor les iba a dar. Y por supuesto, vemos durante toda la escritura, que Dios, a pesar de la dificultad, a pesar de la desobediencia, a pesar de todo, el Señor cumplió y le dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Eso es el sueño de Dios. Esos son los planes de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y por supuesto, el plan más maravilloso, las cosas más preciosas que Dios quería hacer con la humanidad, podemos observarlo no solamente desde Génesis, cuando el Señor dijo que nacerá de la mujer un hombre que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso lo vino a cumplir cuando Jesús vino aquí en la tierra. Pero Él no solamente vino a la tierra para estar con nosotros. Él vino porque tenía un plan perfecto para la humanidad. Y era que en Él pudieran todas las naciones de la tierra, todo el mundo, obtener salvación por medio de Jesús, por medio de la muerte de Jesús, obtener vida eterna en su nombre. Pero no solamente esto, algunas personas piensan que solamente Jesús vino a morir por nosotros para perdón de pecados. En la escritura también nos dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, que Él llevó todo allí en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres, para que toda la maldición que estaba sobre nosotros, allí la clavaran en la cruz del Calvario y nosotros pudiéramos ser libres y eximidos de la culpa que estaba sobre nosotros para muerte eterna. El Señor Jesús vino para traer salvación, para traer sanidad, para traer liberación y para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. Amén. Amén. Dios en todo momento desea que nosotros seamos bendecidos, que avancemos, que prosperemos. Y además de esto, con todo lo que Dios está haciendo, Él es exaltado con lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Porque el Señor Jesús mismo nos lo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El de llevar fruto significa prosperar en la parte espiritual, prosperar en la parte familiar, en la parte física. Él quiere que nosotros llevemos mucho fruto en esta tierra y que nuestro Padre sea glorificado con todo lo que nosotros hagamos también aquí en la tierra. Amén. Amén. Por eso es necesario, amada familia, llevar mucho fruto, porque ese es el plan de Dios: la salvación, la liberación, la sanidad y la bendición que Dios ha prometido para los que le aman. Dios quiere bendecirnos con sobreabundancia. Dios quiere prosperarnos. El pensamiento de Dios siempre es abundante, abundante. Si nosotros vamos a la escritura, cuando Jesús multiplicó los panes, Él no solamente los multiplicó para que toda la nación, todas las personas que estaban allí, más de 5,000 personas, fueran saciadas, sino que dice allí que el Señor las multiplicó tanto que hasta sobraron 12 cestas de pedazos del alimento que Él multiplicó. Dios siempre lo hace más abundantemente de lo que aún necesitamos. Cuando el Señor trajo las codornices sobre el pueblo de Israel, Él no solamente trajo las codornices para que el pueblo de Israel se saciara, sino que para que todos no solamente recogieran, sino que se saciaran y tuvieran en montón. Porque dice que en 1 kilómetro alrededor habían codornices y de altura era como 1 metro. Eso era muchísimo alimento. Y muchos pensarán: no, eso es un desperdicio. Eso es avaricia. Bueno, un poco de cosas que puede pensar la gente. Pero si nosotros pensamos como Dios piensa en sobreabundancia, en multiplicación. El Señor, y yo la vez pasada, hace algún tiempo, estaba pensando: ¿por qué Dios hizo la tierra tan inmensa, tan grande? Si nosotros, siendo muchísimos y ni siquiera alcanzamos a ir a los lugares más recónditos de la tierra. Pero ¿por qué el Señor hizo la tierra tan inmensa? Porque Dios es así.
Dios en la Biblia aparece como el gran Dios, o sea, como el mega Dios, como el Dios grande y poderoso. Todo no se puede sostener si no es por la mano de Dios. Ese es el pensamiento de Dios acerca de nosotros. Dios quiere prosperar a su pueblo. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Y eso es el deseo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero entonces, ¿por qué nosotros no podemos experimentar esa bendición sobre nuestras vidas? Sabemos todos los planes que Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios nos ha dado promesas espectaculares, maravillosas, grandiosas. Dios ha decretado cosas hermosas y preciosas para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué entonces nosotros y muchas personas todavía no las hemos podido alcanzar? ¿O porque algunos durante mucho tiempo no han experimentado la bendición de Dios sobre sus vidas? En muchas veces y ocasiones nosotros nos frustramos porque son tantas las promesas de Dios sobre nosotros que muchas de ellas no las estamos disfrutando. A veces decimos: Señor, pero es que tú me prometiste que me ibas a bendecir y todavía no lo he visto. Señor, tú me prometiste que me ibas a sanar y todavía no lo he visto. Señor, tú me prometiste que me ibas a dar una bendición grandiosa en esta vida, pero todavía no la he podido experimentar. Pero ¿por qué pasa eso? Si nosotros vamos al pasaje que leímos de Zacarías, este es el mensaje que se le estaba dando a Zorobabel. Zorobabel era un hombre que estaba ya encargado, en pocas palabras, para que pudiera completar la construcción del templo. El templo había sido por completamente destruido. Y cuando ellos empezaron a construir el templo, los enemigos del pueblo de Dios estaban allí azotándoles y detuvieron la obra por tanto hostigamiento, por tanta maldad que había en el entorno y porque el enemigo de Dios no quería que se completara la construcción del templo. Habían muchísimos enemigos alrededor del pueblo de Israel y ellos se encargaron de parar por completo la construcción. Y más adelante el Señor le da este mensaje a Zorobabel y le dice: no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él le estaba diciendo a Zorobabel que la primera vez que lo habían hecho habían sido frustrados, habían sido detenida la obra, pero que ahora no lo hicieran como antes, sino que lo hicieran con su Santo Espíritu, que de esa forma iban a poder terminar la construcción del templo. Y por supuesto, si nosotros vamos a los capítulos más adelante, si nosotros vamos a Esdras o a Nehemías, podemos observar que Dios hizo todo lo necesario para que se construyera el templo. Y Zorobabel fue el precursor para que se diera esto y se hiciera realidad. Pero la instrucción era: no es con tu fuerza, no es con los muchos ejércitos y fuerza que ustedes puedan brindar, es con el Espíritu de Dios que van a poder terminar la obra de lo que se les mandó a hacer. Y muchos están olvidando la importancia del Espíritu del Señor y están empezando a hacer todo, pero en sus fuerzas. Todo lo que están a partir de ahora haciendo, lo están haciendo porque se dicen: yo puedo hacerlo. Yo no necesito a Dios para hacer esto. Yo no necesito al Señor para conquistar, para avanzar. No necesito a Dios para trabajar. No necesito a Dios para conseguir mi propio hogar, mi propia casa, la bendición diaria que necesitamos. No necesitamos a Dios. Y lamentablemente es la causa de los muchos fracasos que se sufren aquí en la tierra. Unos usan estrategias, otros usan sus propios planes y otros piensan que ellos son tan espléndidos, tienen la capacidad para hacer las cosas, pero se están olvidando la instrucción que Dios nos está haciendo.
que no es con su fuerza, no es con ejércitos, sino es con el Espíritu del Señor que van a poder hacer realidad todos los planes que Dios tiene para ustedes y los propósitos y sus sueños. De esa forma se va a poder hacer realidad. Amén. Amén. Hay ejemplos, porque esto no solamente nos ha pasado a nosotros o en mucho tiempo a la humanidad. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de hombres que se olvidaron de esta verdad y cometieron errores. Abraham, el Señor le dijo cuando estaba en su tienda: sal de tu tienda y mira las estrellas si las puedes contar, porque así será de tu descendencia. Y él le prometió que de Sara y de él iban a tener su propio hijo. Esa era la promesa de Dios. Pero al pasar los años, al ver que no se cumplía la promesa, ellos empezaron a hacerlo en sus propias fuerzas. Y con las estrategias y con lo que estaba alrededor, lo influenciaron y Sara le dijo: quiero que te llegues a mi sierva. Y así se va a cumplir el plan de Dios y el sueño que nos dio de nuestro propio hijo. Y por supuesto, Abraham se llegó a Agar y tuvieron a Ismael. Pero el resultado de esta relación fue aflicción, porque empezaron las contiendas entre Sara y Agar. Y lo último que pasó fue que Agar y su hijo fueron expulsados. En pocas palabras, les tocó salirse del hogar de Abraham por causa de hacer las cosas en sus fuerzas, por causa de hacer las cosas a la manera del hombre, por causa de hacer las cosas en las propias estrategias del hombre. De igual forma, Jacob, el nieto de Abraham, el Señor, por supuesto, lo iba a bendecir, pero él se le olvidó a la manera de Dios que tenía que hacer las cosas. Y él no solamente usurpó a su hermano, haciéndose pasar por Esaú al recibir la bendición de Isaac, sino que le tocó salir huyendo porque su hermano lo iba a matar. Eso fue lo que consiguió por hacer las cosas a la manera del hombre. Porque su mamá le dijo: quiero que te vistas y quiero que hagas todo lo necesario para que reciba la bendición de Isaac, porque él está ciego y él no puede ver. Y no solamente esto, sino que también consiguió la primogenitura al darle una sopa de lentejas a su hermano, porque su hermano la vendió. En pocas palabras, todo lo que estaba haciendo, era por sus propias fuerzas. Jacob quería conseguir la bendición de Dios a toda costa, pero lo que hizo, lo hizo en sus fuerzas, y por eso le costó el destierro y le costó que su hermano lo quería matar. Y le tocó salir huyendo de su propia casa. Eso es por causa de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas. Y Moisés, que había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, había crecido en todo lo que era el entorno egipcio, pero él tenía un corazón para Dios, porque él sabía de dónde había nacido y lo que Dios le había mandado a hacer. Y él sabía que Dios le había llamado. ¿Lo había llamado para qué? Para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero él pensó que lo iba a hacer así como los demás lo hacían. Y una vez cuando vio que estaban riñendo, mató a un egipcio, pensando que sus hermanos entenderían que Dios lo había llamado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero esto le costó que el faraón y todo su séquito lo estuvieran buscando para eliminarlo, y por eso le tocó salir huyendo por 40 años al desierto, porque no entendió que el llamado de Dios es a la manera de Dios. Y estos hombres fracasaron en su intento por hacerlo en sus fuerzas. Y esto es importante que entendamos, amada familia. Si nosotros empezamos a hacer todo nuestras propias fuerzas, no vamos a prosperar, no vamos a alcanzar todas las promesas de Dios que tiene a favor nuestro. Y así como le pasó a estos grandes hombres de Dios, así también nos puede pasar a nosotros si no tomamos el consejo, que es
por el Espíritu Santo que vamos a alcanzar todas las promesas de Dios. Amén. Amén. Pero no todo fue fracaso. No todo fue derrota. Porque estos grandes hombres de Dios lo entendieron. Y el contraste de estos mismos hombres es Abraham. Él ya había entendido lo que había pasado. Y él estaba un día sentado en un árbol al lado de su tienda y se les presentó 3 varones. Y él entendió que era de parte de Dios, que era Dios mismo que lo estaba visitando. Y lo que hizo Abraham fue hacer todo lo necesario para hacer quedar al Dios Todopoderoso en su tienda. Y cuando hizo todo esto, cuando le honró, fue cuando Dios le dijo, a los 9 meses, Sara va a tener a un hijo al tiempo de la vida. Y él esperó los 9 meses y por supuesto nació Isaac, que significa risa. Y eso fue lo que Dios hizo sobre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que no eran sus propias fuerzas, era porque Dios mismo lo iba a hacer realidad. Y por supuesto, Dios cumplió lo que le había prometido a Abraham y se lo hizo realidad. Y Dios lo bendijo grandemente a Abraham por solamente hacer lo que Dios le estaba mandando y hacerlo a la manera de Dios. Amén. Pero también tenemos a este Jacob, que un día había sido expulsado y estaba siendo perseguido por su hermano, hasta el punto que lo quería matar. Y él lo entendió y se encontró en un momento en que se enteró que su hermano venía. Se iban a encontrar y él se frustró muchísimo y él empezó a pensar cómo lo voy a hacer. Él empezó a enviarle regalos y empezó a hacer todo lo necesario para apaciguar la ira de su hermano. Pero él dijo, no es a esta forma. ¿Y qué hizo este hombre? Dejó a su familia a un lugar y él se fue a pelear con el varón de Dios toda la noche y empezó a decirle, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y hasta el punto que el Señor le dijo, suéltame porque raya el alba. Y ahí fue cuando el Señor no solamente le cambió el nombre de Jacob a Israel, sino que el Señor transformó absolutamente todo. Porque cuando Jacob se presentó delante de Esaú, lo que él esperaba no lo consiguió. ¿Por qué? Porque se abrazaron, se reconciliaron. El Señor empezó a bendecirlo de una forma sorprendente. ¿Por qué? Porque peleó la bendición como era, con el Espíritu de Dios, con el Dios Todopoderoso. La peleó y la consiguió. Y de esa forma pudo conquistar y pudo alcanzar todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Y pudo apaciguar la ira de su hermano. Hubo reconciliación y hubo liberación y hubo bendición para Jacob, por causa de haber escogido pelear la bendición con Dios y no en sus propias fuerzas. Y Moisés, este hombre que había sido expulsado prácticamente de Egipto y que lo querían matar, una vez estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y vio que una zarza que se estaba consumiendo, en pocas palabras, pero veía que la zarza estaba intacta. Entonces se acercó a la zarza y el Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y allí el Espíritu del Señor lo envía y le dice, quiero que vayas a Egipto y traigas liberación y saques del pueblo de la esclavitud y lo lleves a la tierra prometida. Y el Señor, y Moisés le empieza a decir, Señor, pero no me van a creer. Señor, pero es que yo soy tartamudo. Señor, pero es que yo, ¿cómo voy a hacer que voy a volver otra vez a Egipto, allí donde me querían matar? Pero el Señor le dijo, es que vas ahora en mi nombre, en el yo soy, vas a ir. Y él experimentó ese encuentro maravilloso con la presencia de Dios y fue empoderado y capacitado. Y de esa forma Moisés hizo maravillas, las señales y prodigios que hizo, y sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. ¿Cuál fue la diferencia? Que esta vez
no fue en sus propias fuerzas, sino que fue con el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, y por eso pudo cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Amén. No es con tus fuerzas, no es con tus capacidades, no es con todo lo que ustedes tengan a la mano, es con el Espíritu Santo del Señor que van a poder conquistar, van a poder avanzar y van a poder cumplir todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Por eso quiero decirles, amada familia, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para avanzar, para conquistar, para prosperar, para cumplir todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, para predicar la palabra de Dios, para avanzar en esta tierra. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Jesús. Si ustedes no lo han notado, Jesús, antes de empezar su ministerio, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para empezar a hacer el ministerio. Necesitó al Espíritu del Señor para empezar a predicar. Necesitó al Espíritu del Señor para poder hacer la obra que Dios le había mandado hacer aquí en la tierra, que era morir, pero resucitar para traer salvación a toda la humanidad. Y si Jesús necesitó al Espíritu Santo para hacer todo lo que hizo aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros no vamos a necesitar al Espíritu del Señor? ¿Acaso somos más que Jesús? ¿Acaso somos más poderosos que Jesús? No. Necesitamos al poder del Espíritu del Señor sobre nuestras vidas para poder hacerlo. Y el versículo que leyó Janet fue: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Fue por el Espíritu del Señor que Jesús pudo hacer la tarea aquí en la tierra. Y si Él lo necesitó, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Los apóstoles, el Señor le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto. Y el Señor les dijo: recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu del Señor. Y de esa forma me van a ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y ustedes observan en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Y desde ese mismo instante ellos empezaron a predicar, se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000, hicieron resucitar muertos, sanaron enfermedades, hicieron cosas sorprendentes, pero por causa del Espíritu del Señor. De esa forma pudieron cumplir con todo lo que Dios les estaba mandando a hacer, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Así que nosotros, igualmente como estos ejemplos, necesitamos al Espíritu del Señor para poder avanzar en la obra de Dios, para poder conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Por eso dice la Escritura: no con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Pero Amén. si quizás en este momento has tratado y has intentado muchas veces y no has podido avanzar y no has podido alcanzar las promesas de Dios, si quizás has visto muchas frustraciones durante todo este tiempo y quizás digas: pero es que no he podido conseguir toda la bendición de Dios. Quizás diga: he tenido muchos fracasos hasta el día de hoy. Quiero decirles que es necesario que lo hagan a la manera de Dios. Si hasta el día de hoy ustedes lo han hecho en sus propias fuerzas, si lo han tratado de conseguir la provisión, la restauración de la familia, una liberación, si han tratado de prosperar, si conseguir su propia casa, bueno, los sueños que tengan en su corazón, si
si lo han querido hacer, pero hasta el día de hoy no lo han podido conquistar, es porque quizás han usado sus propias estrategias, han usado sus propias fuerzas, han usado las cosas que han pensado que pueden hacer ustedes mismos. Pero hoy les he venido a decir que necesitamos al Espíritu del Señor para poder conquistar todo lo que nosotros necesitamos. Lo necesitamos para poder hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer en esa tierra. Porque sin Él es imposible conquistar, sin Él es imposible avanzar, sin el Espíritu del Señor es imposible hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Yo mismo lo experimenté. Los primeros meses cuando empecé a estudiar, lo estaba haciendo en mis propias fuerzas. Lo que conseguí fue enfermarme, endeudarme, frustrarme. No pude conquistar en mis propias fuerzas. Y duré mucho tiempo afligido y enlutado por todo lo que estaba viviendo. Hasta llegué a pensar que Dios no estaba conmigo. Pero hasta que lo entendí, que era Él el que lo iba a hacer y no yo. Hasta que entendí que Dios iba a obrar en mi vida y que me iba a sacar de la dificultad y que iba a cumplir lo que Él me había prometido, de poder cumplir este sueño, de poder ser un profesional. Hasta que no lo entendí, no lo pude ver realidad. Y hoy en día puedo decir que no fue en mis fuerzas. Hoy puedo decir que no fue con mis estrategias. No fue por las ideas que hubiera recibido alrededor de lo que me estaban diciendo. Fue porque Dios lo hizo realidad. Y si hoy lo pude conquistar, ese sueño, no fue por causa mía. Fue porque Dios lo hizo en mi vida. Porque el Espíritu del Señor fue el que lo hizo realidad. Amén. Así que, amada familia, si ustedes quieren conquistar, si ustedes quieren conseguir las bendiciones que Dios les ha prometido, si ustedes quieren ver realidad sus sueños, si ustedes quieren avanzar, conquistar, fructificar, prosperar, llevar mucho fruto, necesitan al Espíritu del Señor. Porque no es con tu fuerza, no es con tus estrategias, es con el Espíritu del Señor. Así lo ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Así que, amada familia, si hoy ustedes han visto solamente frustración y han visto derrota, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, perdóname porque lo he hecho a mi manera, lo he hecho con mis propias fuerzas, lo he hecho con mis estrategias y no he conseguido nada. Pero que a partir de ahora lo quiero hacer es con tu Santo Espíritu. Lo quiero hacer es contigo solamente, porque ya sé y lo entendí que es contigo solamente que voy a poder conquistar y avanzar. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Hoy entendimos, Señor, que solamente con tu Espíritu, Señor. Y yo te pido hoy en esta hora, Señor, que sopla sobre nosotros para conquistar, sopla para avanzar, sopla, Señor, para conquistar y para poder cumplir todo lo que tú nos has prometido en esta tierra, Señor. Así que pidan ese soplo, pidan que el Espíritu del Señor hoy les revista, los unja, porque de esa forma ustedes van a poder avanzar y conquistar esos sueños que hay en su corazón. Sopla sobre mí esta lluvia tardía de la que hoy hablamos. Comienza a descender sobre nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lléname de ti. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí. Espíritu de fe. Una y otra vez.
cosas que no vi y otras que no oí. Has declarado para mí. Quiero tenerlas, mi Dios. Tu brisa sobre mí. Sopla, Espíritu de Dios. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. Sopla, Espíritu de Dios. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. Tu nombre sea honrado de ti. Y en cada uno en este lugar venimos para velar contigo. Venimos para estar contigo. Sopla, Espíritu de Dios. Lléname de ti. Sopla sobre Sopla sobre mí. Espíritu de fe. Una y otra vez. Brisa sobre mí. Una y otra vez. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. Sopla, Espíritu de Dios. Una y otra vez, Señor. Tu brisa sobre mí. Tu brisa Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Señor. Una y otra vez. Tu brisa sobre mí. Tu brisa sobre mí. sobre mí. Sopla, Espíritu de Dios. Vamos, pídalesela al Señor. Sopla sobre mí, Señor. Avívame, Señor. Úngeme para lo que tú tienes preparado para mí, Señor. lo que dice de mí, lo que él decretó, cosas que de mí escribió y me aseguró, lo que dice de mí, lo que él decretó, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. Sopla sobre mí, sopla, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, sopla sobre mí. Tu brisa, Señor, sopla sobre mí. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. Sopla, Espíritu Santo, te lo ruego.
y Él sopla, ustedes van a ser empoderados, ungidos para conquistar, para avanzar, para hacer realidad sus sueños. Es de la única forma del Espíritu del Señor sobre sus vidas. Sopla sobre mí, Ruach, tu brisa sobre mí. Sopla, Espíritu de Dios, una y otra vez, tu brisa sobre mí, tu brisa, Espíritu Santo, sobre mí, tu brisa sobre mí, Señor. Para que se te libere el caso. Sopla, Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu del Señor que sople sobre nuestras vidas. Sopla, precioso Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Pero que levanten sus manos. De la única forma que ustedes van a conquistar es con el Espíritu del Señor. Así que yo te clamo, Espíritu de Dios, sopla, Señor, sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Úngenos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que ustedes tienen planes, tienen propósitos, tienen sueños. El Señor les ha llamado para predicar su palabra, para hacer algo en específico, pero no lo van a poder hacer si no está el Espíritu Santo sobre sus vidas, si no son ungidos. Así que yo te pido, Señor, sopla en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. Sopla, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Unge, Espíritu Santo. Allí la familia Zúñiga Gómez, Señor. Unge el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Sopla, precioso Espíritu de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Reciba en el nombre de Jesús. Unge y sopla, Espíritu Santo, sobre la familia García, Señor. Sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tócales, Espíritu de Dios. Fluye en esta hora, Señor. Sobre la familia Rincón Guarnizo, Señor. Sopla sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Sobre la familia Cortés. Sopla, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Fluye en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recíbanlo ahora, en el nombre de Jesús. Es la unción la que les va a capacitar. Es la unción la que los va a llevar a conquistar. Tócalos, Espíritu de Dios. Fluye en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu de Dios. Tócales, Señor. Tócales en esta hora, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Fluye en esta hora, Espíritu Santo. Sopla, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Señor. En el nombre de Jesús. Rúa, Espíritu de Dios. Rúa sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Tócanos, Señor. Tócanos. Avívanos. Úngenos en esta hora, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios, para todo lo que tienes planeado para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu de Dios. Toca al Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios. Fluye en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tócales, Espíritu Santo. Fluye en esta hora, Señor. Fluye en esta hora, Señor. Dios tiene planes perfectos. Dios tiene cosas grandiosas, pero necesitan al Espíritu del Señor. Necesitan al Espíritu del Señor. Sopla, precioso Espíritu Santo. Tócales. Fluye en esta hora, Señor. Fluye en esta hora, en el nombre de Jesús. Para el ministerio Yanes necesita a la unción del Espíritu de Dios. Toca al Espíritu Santo. Úngela, Señor. Fluye en esta hora. Sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Tócales, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por la gloria tuya sobre nuestras vidas, Señor.
Oh, rabaracasa, tarrabaraquere, canta, tarrabaracorro, boroquere, canta, tarrabaracarra, baraquere. Fluye, Espíritu de Dios. Que nos ruba, sopla sobre nuestras vidas, Espíritu de Dios. Oh, rabaraquese, te sopla, Espíritu Santo. Fluye en esta hora, Señor. Toda la gloria y la honra, la alabanza, Señor, la adoración y la exaltación es para ti. Gracias, Señor, porque hoy vamos ungidos, Señor, porque hoy vamos ungidos para la conquista, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, la alabanza solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.